Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el santísimo sacramento del altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a hacer mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús Eucaristía. Amén. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Estamos una vez más aquí en su programa Ser Eucaristía con Jesús. Bienvenida, Doris. Chari, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Ser Eucaristía con Jesús Eucaristía. Que, bueno, me encanta mucho este programa, Chari, porque el irnos configurando con Jesús en la Eucaristía, teniendo una espiritualidad eucarística, que el Señor imprima sus sentimientos en nosotros y que nosotros nos esforcemos cada vez por asemejarnos más a Él. Yo creo que es una gran alegría para todos y que este programa, pues, contribuyendo con un granito de arena, nos ayude y anime a hacer una ofrenda de amor para Dios. Se me hace muy bonito estar aquí. Qué bueno, Doris, muchísimas gracias. Bueno, y el programa del día de hoy, pues como todos nuestros programas, es muy especial. Vamos a tocar temas muy, muy interesantes. En especial me gusta mucho porque vamos a hablar de dos grandes amigos de Jesús. Exactamente, dos grandes amigos de Jesús. Uno que celebramos el 25 de julio, Santiago Apóstol, y dos que celebramos el día de hoy, que es Marta, y también se celebra Lázaro, ¿verdad? Sí, fíjate que leyendo un poco para preparar este programa, me encontré precisamente que originalmente el 29 de julio solamente se celebraba a Marta de Betania, pero que se decidió que en este día se celebraran los tres hermanos. O sea, además de Marta, vamos a estar celebrando a Lázaro y a María, aunque cada uno de ellos también tiene su fiesta específica. Oye, pues qué bonito esa distinción que hace la liturgia a los amigos de Cristo, porque la amistad, yo creo que es lo que vamos a tratar, como tú dices. La amistad para Cristo era importante. Claro. ¿No? O sea, tener esos lazos de amistad, esos lazos de cariño entrañable con las personas. Yo creo que muchas personas, así como Jesús era muy controversial, ¿no? Así como que muchos lo amaban hasta dar su vida, otros al contrario, ¿verdad? Lo querían matar y despeñar y etcétera. Pero esas personas que gozaron de su amistad, pues yo creo que debe haber sido muy hermoso. Y por eso quisiera leer en el libro de Lucas,
Dice, visita de Jesús a María, a Marta, en Lucas 11:38. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa, así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa de que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Yo creo que ese es un momento muy, muy importante y que habla verdaderamente de bueno, la entrañable amor con Jesús de estos grandes amigos, porque Jesús visitaba su casa. Exacto. O sea, qué hermoso que Jesús tuviera esa atención de ir a Betania y visitar su casa, hospedarse con ellas y compartir con ellas su palabra, su presencia, su amor, su dulzura, sus consejos, el alimento. O sea, así como cualquiera de nosotros visitáramos un amigo, un familiar querido, exacto, pues ¿qué compartimos? Las palabras, las miradas, los consejos, la mesa. Así el Señor tenía esa atención con ellos. Pero en este momento, como nos cuenta el pasaje, hay dos hermanas, una que está pues atareada, tratando de darle mejor servicio a Jesús. Pues yo me imagino que encontrar limpia la casa, preparar la mesa, servir el alimento, y otra hermana, ella era Marta, y otra hermana que estaba fascinadísima, ¿qué? A los pies del maestro, escuchándolo. ¿Y qué es lo que dice Marta? Pues se acerca y le dice, oye Jesús, ¿no te molesta que le digas a mi hermana que se ponga a trabajar? ¿No crees? Yo creo que así tenemos todos muchos tipos de personalidad, y Marta pues dice, pues yo lo estoy haciendo todo, ¿no? Como a veces nosotros decimos, o de niños decíamos, es que todo yo. Cuando el papá manda a alguien, ve por esto, ay, es que todo yo, que vaya mi hermana, ¿no? Entonces así Marta, todo yo. Y escucha de Jesús una respuesta que será también para nosotros una respuesta importante y que la debemos de sembrar en el corazón, Chari. Porque le dice Jesús a Marta, 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 andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuántos de nosotros somos esa Marta, Marta, a la que Dios llama y le dice, mira, estás inquieta y preocupada por todo, y en todo te estás acabando la vida, y en todo estás desperdiciando o desgastando tu tiempo sin sentido? Porque ¿qué nos preocupa? O sea, las preocupaciones de veras a veces llegan hasta lo absurdo, Chari. Tenemos preocupaciones muy importantes, que qué voy a comer, ¿no? Que qué voy a vestir, que el trabajo, los que son casados, que el esposo, los hijos que llevan a la escuela, que tomaron el mal camino, que se están emborrachando, que se están drogando, que a dónde van a estudiar los pequeñitos que apenas tienen 8 años, en qué universidad lo voy a meter, ¿no? O yo mismo, ¿cómo voy a vestir mañana? O no sé si me podré hacer alguna cirugía, o las arrugas, pero todavía ni aparecen y ya estamos pensando. O en la fiesta de los 15 años, ¿cómo le vamos a hacer? O cómo vamos a pagar la casa y el auto. O sea, una serie de preocupaciones y de inquietudes, porque tenemos muchas distracciones en este mundo, todo nos distrae. Y resulta que Jesús le dice, mira, tan preocupada por todo, hagan ustedes su lista, ahorita que nos escuchan, su lista de preocupaciones y vean qué realmente es necesario y qué realmente es innecesario. Porque he escuchado un dicho que dice, bueno, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Lo más importante es que busquemos remedio a todas las cosas, ¿no? Y no llenar la cabeza de inquietudes y de preocupaciones. Y aquí viene lo verdaderamente hermoso.
María escogió, o sea, chequen el verbo, escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Esa es la recompensa. ¿Qué es lo que hizo María? Y el verbo de escoger es elegir, seleccionar entre todo lo que tenemos como bueno, lo mejor. Ella escogió estar con el Señor. Nosotros, ahorita que somos conscientes, que escuchamos este programa, que supuestamente hemos tenido encuentro con el Señor, que lo buscamos, ¿verdaderamente ya elegimos la mejor parte? ¿Elegimos estar a los pies de Jesús como discípulos? ¿Elegimos compartir nuestro tiempo con Jesús? Aquí yo quiero hacer una acotación, Chari. Nosotros que nos dedicamos a la promoción de las capillas de adoración perpetua, hay muchísima gente que dice ser religiosa, que ama a Dios, y cuando tú le dices, ¿te gustaría pasar una hora con Jesús? La respuesta de la mayoría es no. Entonces, esas personas que han dicho que han tenido un encuentro con Jesús, aún no eligen la mejor parte. Aún no eligen ser sus discípulos, estar con Él, amarlo a Él. Entonces, nosotros también tenemos que reflexionar y hacer lo que hizo María, porque eso es lo que nadie nos lo va a quitar, ¿no? Lo dijera San Pablo de otra manera, ¿qué me va a apartar del amor de Dios? El hambre, la tribulación, las penas, nada me va a poder apartar del amor de Dios. Pero lo importante es elegir como hizo bien. Aquí lo dice la Escritura, eligió lo mejor. Elijan siempre lo mejor, que es Cristo. Exacto, y como hemos comentado varias veces ya en este programa, esos procesos para cada uno de nosotros van a ser diferentes. No vamos a tener el mismo tiempo en que vamos a elegir esa mejor opción de entre diferentes personas, ¿no? Es el caso de Marta y María. María a lo mejor era más sensible, a lo mejor pues por su mismo carácter o a lo mejor por sus mismas actividades se dio cuenta más rápidamente que Marta que la mejor opción era el Señor. A mí me encanta este pasaje porque el hecho, como tú comentaste hace un momento, Jesús le gustaba mucho ir con esa familia porque eran sus amigos, sabía que lo iban a atender bien, que iba a ser bien recibido. También cuenta la tradición que esta familia era una familia de una situación económica muy buena y que seguramente... Eran ricos. Ajá, exactamente. Y que seguramente Marta tenía mucha gente que podía ayudarle a hacer todos los quehaceres, ¿sí? Entonces creo que ahí está el punto, ¿no? Jesús iba seguramente con sus apóstoles y seguramente era mucha gente la que estaba ahí en la casa, pero Marta no estaba sola. Marta tenía a mucha gente que la podía apoyar. Es por eso que Jesús le dice, mira Marta, o sea, realmente este es el momento para que tú estés aquí. Claro. Tienes gente que te está apoyando en todo lo demás. No me quites tampoco a María, ¿no? Sí, exactamente, porque finalmente... sí, la tradición dice que eran ricos, vivían en Betania, en un castillito, se supone que tenían una buena posición y obviamente tenían quien les ayudara en ese sentido de hacer las labores de la casa. Pero yo creo que Marta ha de haber dicho, pues es que como viene Jesús, yo tengo como que darle ese toque y esa atención personal, sí, ¿no? Pero como tú dices, se le escapaba la oportunidad. Ajá. Pues Jesús no iba todos los días, ¿no? Ajá. Era un privilegio que estuviera ahí. Se le escapaba la oportunidad de estar como discípula, ¿no? Exacto. Escuchando las palabras del Señor. O sea, es que imagínate su mirada, su palabra, sentir en el corazón esa paz. Yo lo digo mucho porque en la Eucaristía, cuando nosotros nos alimentamos de Jesús de Eucaristía, sentimos en el corazón esa paz, ese amor, como que todo te cambia. O cuando estás ante la presencia de Jesús, Eucaristía, ¿no? En la adoración, se te llena tu corazón de alegría, de paz, y dices, ay, qué bonito estar aquí, como lo que le va a pasar a Santiago y que ahorita le vamos a comentar a todos, ¿no? O sea, qué bonito es estar con Jesús, qué hermoso es disfrutar de la presencia de nuestro Señor. O sea, eso es increíble. Y Marta, que tenía la oportunidad, pues estaba distrayendo demasiado con
las labores del hogar. Exacto, pero me encanta cómo pues Marta también va creciendo en este proceso. A lo mejor ese fue como que una llamadita de atención de Jesús, pero después vamos a ver una Marta en otro de las siguientes escenas del Evangelio que nos platica cuando ya muere Lázaro, cómo ella tiene una fe tremenda al acercarse a Jesús. Y cuando llega Jesús al pueblo, que ya llevaba algunos días de muerto Lázaro, ella le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Entonces ahí ya nos está demostrando Marta que ha reconocido a Jesús como el Mesías, que tiene una fe completa en Él y que, bueno, su vida también se ha transformado y ha elegido a Jesús. Exactamente, eso lo vamos a escuchar ahorita del Evangelio de San Juan del 11, 19, 27. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues yo sé que aún ahora Dios concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Y más adelante en alguna otra narración tendremos cuando el Señor le dice, pues Lázaro, sal de ahí, ¿no? Y él, como nos dice la Escritura, resucitó, ¿no? Y como tú dices, es un pasaje extraordinariamente bello. Jesús, pues no llegó, lo mandaron a llamar, no llegó a tiempo y muere Lázaro, el amigo de Jesús, a quien también Jesús le llora. Exacto, fíjate que es uno de los pocos pasajes en donde nos cuentan esa emoción tan grande o ese sentimiento que expresa Jesús a través de las lágrimas. Creo que ahí, bueno, pues obviamente era que sabía que amaba, bueno, obviamente él amaba a estos tres hermanos y creo que sabía del dolor tan grande que iban a sufrir sus hermanas por esta pérdida, pero a la vez él sabía, como él mismo lo comenta en ese pasaje, Lázaro resucitará y esto, el que haya muerto, es para dar gloria a Dios, porque a través de su muerte y su resurrección, bueno, va a ser uno de los milagros más maravillosos que Jesús va a realizar durante su vida, o por lo menos que están plasmados en el Evangelio. Exactamente, la resurrección de Lázaro y ese amor entrañable que tú dices que Jesús manifiesta hasta las lágrimas. Ahora sí, hasta las lágrimas. Sí. Pero como tú dices, aquí hay que rescatar varias cosas. Primero, la fe de Marta, que dice, bueno, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero aún así si tú le pides al Padre, se hará lo que tú digas. Y ya luego le dice Jesús, pues tu hermano resucitará, y le dice, sí, yo creo que va a resucitar en el último día. Y la frase que expresa Jesús, yo creo que esa también nos las debemos de aprender y grabar en el corazón. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. O sea, es extraordinario lo que nos dice Jesús. Si lo seguimos a Él, tendremos vida, ¿verdad? Y vida en abundancia, porque dice, el que crea en mí, aunque muera, va a vivir. Allí nos está hablando de la vida eterna. O sea, podemos vivir, morir. No podemos, debemos, ¿no? Tenemos que morir, pues todos tenemos que partir de este lugar, pero aún así, aunque muramos, si creímos en Jesús, si lo seguimos sabiendo que era vida, a pesar de esa etapa, viviremos y viviremos eternamente para el reino de los cielos. Y más adelante dirá, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Todo el que vive haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Jesús, creyéndole al Padre, creyendo al Espíritu Santo, no morirá jamás. Refiriéndose
precisamente a la segunda muerte, ¿no? Exacto. Porque la primera muerte, pues sabemos que la tenemos que pasar todos como un tránsito. Sí, como ¿no? un proceso natural. Un proceso natural. Ujú. Ella respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. O sea, imagínate esa profesión también hermosísima. Preciosa, Yo creo sí. que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Ese debía venir al mundo es una frase esperanzadora, Claro. en donde se cumple en ella, precisamente porque ella lo dice, y en los que creyeron en ese momento, pues la plenitud, Chari. Exacto. Y están creyendo en todo lo que decían los profetas, Exacto. Todo lo de que debía esperaban. de venir el Salvador, el Mesías, el vástago de David. Ellos lo creyeron. O sea, Ujú. imagínate qué felicidad. Claro. Porque allí dice, el que debía de venir, o sea, no había otro. Ya no sigamos esperando más. Exacto. Ya llegó. ¿No? Exacto. O sea, es una confirmación bellísima. Claro. Y pues la resurrección de Lázaro, pues también es hermoso, ¿no? O sea, que él salga de su sepulcro, que reviva, ¿no? Revivió, que reviva, y todos los espectadores allí, porque hasta dicen, pero ¿cómo si ya tiene 3 días que se murió? Ajá. Ya está de oler feo, ya Sí, está no, de hecho, cuando corren la piedra dicen que salió Sí. el olor ahí ya. feo, y para Dios nada es imposible. Exacto. Nada es imposible. Y a raíz para Dios. de este milagro, pues nos comenta la escritura que muchos de las personas que estaban ahí se convirtieron, creyeron. O sea, entonces los milagros de Jesús son precisamente para que la gente tenga fe, Exacto. para que crea por sus obras, ¿no? Por sus hechos, por su presencia. Entonces, eso es magnífico lo que le sucedió a esa familia. Imagínate, Chari, porque en esos tiempos en Jerusalén, y bueno, ahora también la mujer no es tratada con toda la dignidad, ¿no? Era muy importante la figura del hombre. Entonces, Ujú. que estuviera Lázaro vivo, para ellas era muy importante. Claro. Porque tenían mayor dignidad con un hombre a su lado. Lo que sucede ahora, ¿no? Una viuda, pues acuérdense de las viudas que nos narra la escritura. Una viuda, pues hasta en la comunidad se encargaba de ellas, Ujú. y las veían y las protegían porque pues no tenían esa dignidad de pues trabajar, no sé, salir adelante por sus propias fuerzas. O sea, como que sí se tenía que encargar un hombre, porque es importante la figura del hombre, de estas mujeres. Exacto. Y me encanta cómo después el siguiente pasaje precisamente que el Evangelio nos narra acerca de esta familia es que organizan una fiesta, organizan una celebración, un evento especial en donde obviamente invitan a Jesús porque están, bueno, obviamente todos muy contentos porque Lázaro ya está de nuevo y pues casi que echan la casa por la ventana. Entonces, bueno, pues ahí están los 3 hermanos. Esto es unos cuantos días antes de la Pascua del Señor. Y es un pasaje también muy simbólico porque San Juan nos dice que es como un previo, una unción previa que tiene Jesús antes de su pasión y de su muerte. Porque si ustedes no lo saben o si no lo recuerdan, San Juan nos dice que en ese evento, en esa celebración, María, precisamente la hermana de Lázaro y de Marta, le lava los pies con perfume, se los unge y se los seca con su cabello. ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada? ¿Te acuerdas? Ajá. Que escuchamos sobre María, que lo unge precisamente, y que los que estaban allí, incluso San Judas Iscariote, que dice, ay, pero ¿cómo se gastaron tantos denarios en ese perfume, ¿no? Porque era un perfume costoso y a ellos, sobre todo a él le preocupaba la situación del dinero. Dice, porque era el financiero, sí. Sí, ese dinero podríamos dárselo a los pobres, para que como diciendo, para que se desperdicie allí con Jesús. Uh-huh. Pero Jesús va a decir, pues dejen a esa mujer, y le va a decir al de la casa, tú, y a
Judas, pues déjenla, porque finalmente, como tú dices, Chari, va a ser una unción, una, ¿cómo se dice? El signo de un embalsamiento, ¿no? Ajá. Embalsamar al Señor su cuerpo, ungirlo y embalsamarlo. Pues ese es un acto hermoso que hace esta mujer. Sí, un ¿no? acto de amor. Un acto de amor. Me gustaría compartir precisamente lo que dice Jesús en San Juan 12. Nos dice, después que le responde a Judas, precisamente dice, déjala, que lo guardaba para el día de mi sepultura. Pues a los pobres, porque Judas decía que le dieran ese dinero a los pobres, dice, a los pobres ustedes siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener a su lado. Exactamente. Pues pobres siempre va a haber, dice, pero a mí no siempre van a tener a su lado. O sea que ese es un acto de amor que yo creo que de los que mucho disfruta Jesús, también cuando la mujer que se acerca y que Jesús dice, bueno, los que están rodeando, si supieran quién es esta mujer, Jesús no la dejaría acercarse porque era una pecadora, ¿no? Uh-huh. Y ella le lava los pies con sus lágrimas, uh-huh. ¿no? Exacto. Entonces, pues son actos de amor que tienen con Jesús y que Jesús los toma mucho en cuenta. Exacto. Otro aspecto que también me gusta mucho es el hecho de ese desprendimiento a la situación material o económica, que también, o sea, ellos siendo ricos pueden disponer de ese dinero para hacer cosas buenas, y qué cosa tan linda, tan maravillosa que lavarle, ungirle los pies al Señor, ¿no? Sí, qué maravillo, ¿no? Uh-huh. O sea, como tú dices, a compartir de los bienes, porque ellos son administradores, como es que lo mencionas, o sea, los ricos son administradores del reino, y por lo que Dios les ha dado también les va a pedir una cuenta. Claro. O sea, qué bueno que aprovechen esos bienes materiales que Dios ha puesto en sus manos para compartir. Claro. Y los que Diosito pues nos ha dado un poco menos, también tenemos que compartir. Todos, sí. ¿No? Todos tenemos que compartir. En la medida. Y en el amor. Ayer precisamente estamos hablando de, bueno, qué pena ahorita que tratas ese tema de los pobres, que en México haya pues toda la cantidad de pobres y todavía 50 millones, ¿no? Uh-huh. De pobres. No me acuerdo cuánto es la cifra. Y de allí 40 millones en pobreza extrema. Y de allí que haya personas que no puedan ni comer al día. Una comida al día. Imagínate, Chari. Sí. Entonces nosotros somos como que responsables, y si sabemos de esa situación hay que compartir de lo que tenemos, porque México es un país muy bendecido. Claro. Muy bendecido. Naturalmente tenemos todo, ¿no? Como para que sepamos que en nuestro país los pobres están muriendo de hambre. Uh-huh. Los pobres son nuestros hermanos y son bendecidos de Dios, hijos predilectos de Dios. Entonces, pues allí sí hay que reflexionar, ¿no? Como Iglesia Católica, pues ayudar en esa parte, ¿no? Exacto. Ok, pues es muy linda la historia de esta familia, de estos 3 hermanos amigos de Jesús. Y para terminar esta historia me gustaría nada más recalcar que cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser amigos de Jesús, y Él nos da los medios, y tenemos la Eucaristía, que como lo hemos comentado tantas veces en este programa, es el medio más directo en que podemos estar en contacto con nuestro Señor, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a través de la Eucaristía, bueno, pues vamos progresando en el camino de la santidad, y bueno, pues nos vamos volviendo sus amigos. Exactamente. Y bueno, también tuvimos algo muy especial en esta semana, que fue pues la celebración de Santiago Apóstol, Chay. Exacto. Otro gran amigo de Jesús. Sí, otro gran amigo de Jesús. Más que su amigo, que ahorita, bueno, vamos a ver. Exacto, un apóstol. Sí. Fíjate que es llamado Santiago el Mayor porque entre los apóstoles había otro Santiago que era más joven. Entonces, para diferenciarlos, pues le decían que era Santiago el Mayor. Así es. Santiago, pues es hermano de Juan, de San Juan el Evangelista, y pues ellos eran conocidos. El mismo Evangelio nos dice que eran llamados los hijos del trueno porque eran tremendos. Eran
unos chicos que tenían un carácter, como dirían aquí, tenían la mecha corta y se encendían muy rápidamente. Yo siempre digo que si estuvieran en México, en lugar de los hijos del trueno, les hubieran dicho que eran los hijos de la tostada o de la guayaba, porque sí, eran chicos de un carácter muy fuerte, pero buscaban a Dios y lo encontraron en esa búsqueda, y obviamente con el trato que van a tener con ellos se van a ir transformando, van a ir cambiando. Hay algo que, me voy a adelantar un poquito a lo que hablemos ahorita de Santiago. Sí, en la cruz, cuando está Jesús en la cruz, tenemos que pues había varias personas con ellos. Me gustaría hacer la referencia de lo que nos dicen los diferentes evangelistas, porque aquí vamos a concluir algo bien lindo e importante. Entonces, Marcos nos dice que al pie de la cruz estaban María la Magdalena, María, madre de Santiago el pequeño o el menor, y de José, y Salomé. Sí. San Mateo nos dice que estaban María la Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y Juan nos dice que estaba María Magdalena, María, la esposa de Clopas, y que también estaba María, la hermana de la madre de Jesús. ¿Qué podemos hacer analogía aquí? Que María, la madre de los hijos de Zebedeo, que sabemos que los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan, que Salomé, que precisamente así se llamaba esta señora, y la hermana de la madre de Jesús son la misma. O sea, hay que recordar que en el pueblo judío en esa época, cuando le decían que alguien era hermano de otra persona, no necesariamente era hijo de la misma madre y el mismo padre, sino más bien eran primos hermanos y se les consideraba hermanos. Entonces, con esto podemos concluir, y esta es una conclusión que hace el padre Salvador Carrillo, experto en Sagrada Escritura, que la madre de estos chicos, de Santiago y de Juan, era prima de María, la madre de Jesús. O sea, que Jesús era primo, un poco lejanito, pero era primo de Santiago y de Juan. Esto me encanta a mí. Sí, y muy, como tú dices, los llaman los hijos del trueno, y también yo creo que es Jesús en el momento que los llama, porque los invitan al lago de Genesaret, y porque también él era pescador, ¿no? Los hijos del Zebedeo eran pescadores, y los llama Jesús y ellos le dicen que sí. Y como grandes amigos de Jesús, ahorita que tú nos dices que también eran primos, viven con él acontecimientos verdaderamente impactantes, claro, impresionantes, o sea, de una gran predilección y de una gran dicha, ¿no? Dice, los evangelios relatan que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo. Fue uno de los 3 apóstoles testigos de la transfiguración. Imagínate, qué maravilloso. Pedro, Santiago, Juan. Y ahorita vamos a leer ese capítulo. Y luego Jesús le invitó también con Pedro y Santiago a compartir más cerca su oración en el Monte de los Olivos. Entonces vamos a leer la transfiguración. Sí, ¿Qué te parece ese momento importante? Sí. Jesús se transfigura delante de sus discípulos, Mateo 17. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a la montaña muy alta, a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún no estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde su nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie nada de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Los discípulos se preguntaban: ¿pero por qué dice los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús le respondió: sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo, pero les digo que Elías ha venido, ya ha venido y no lo han reconocido, sino que
han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo van a hacer padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bueno, esta narración está increíble. Tomó con él Pedro, Santiago y Juan y subieron, y en ese momento se da la transfiguración. Pero aquí lo que yo quiero recalcar, o sea, imagínate, Chari, se está transfigurando el Señor y está Elías y Moisés. Sí, está ellos en su ven gloria, exacto, en su gloria, tal cual. Bastante con que ya vieran a los profetas, o sea, imagínate, porque ellos sí querían a los profetas, ¿no? Ajá. Elías y Moisés, y los reconocieron. Ponen su rostro en tierra y escuchan la voz que dice, o sea, ve todo lo que vivieron. Sí. La voz del Padre Celestial. Entonces no nada más ven a los profetas y a Moisés estando con Jesús, y luego escuchando la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. O sea, ¿cómo no se iban a llenar de miedo, ¿no? De santo temor, de escuchar la voz del Padre. Claro. O sea, no nada más vieron a Jesús transfigurado, escucharon la voz. Exacto. O sea, es una cosa increíble. Maravilloso. Sí, estos 3 apóstoles pues eran de sus preferidos, pues seguramente, bueno, pues ya vimos que a lo mejor había lazos de sangre con Santiago y con Juan, y con Pedro, pues es que realmente Jesús les tenía destinado una misión muy importante. Por eso es que creo que él quería siempre que estuvieran muy cercanos a él. Él sabía que a pesar de sus defectos de carácter, de sus debilidades, podían transformarse, y a lo mejor ese ímpetu que tenían, o el ser así tan arrojados o tan lanzados, a la larga les iba a servir para la misión que iban a tener, siempre y cuando la condujeran por buen camino. Entonces, bueno, Jesús siempre los atrae a estos 3 chicos, a estos 3 apóstoles, porque quiere cosas grandes de ellos y porque quiere que estén preparados. Exactamente. Y luego también dice que en la narración que los invita a la oración en el Monte de los Olivos, uh-huh, ¿no? Y ellos son los que Jesús les dice, levántense, vamos a orar. Otra vez se quedaron dormidos. Ni siquiera una hora han podido acompañarme en este momento, porque dice la Escritura, les vencía el sueño. O sea, exacto, y cómo no iban a estar cansados si todo el santo día habían estado trabajando precisamente para preparar la cena de Pascua. Y este también pasaje me llama mucho la atención, porque no es porque ellos fueran flojos o porque o porque de plano les aburriera estar haciendo oración. No. Es porque habían estado trabajando arduamente y pues se sentían cansados. Sin embargo, Jesús sabía que se iban a enfrentar a una situación muy difícil. Venía ya la pasión de Jesús, y lo que él quería era llenarlos de su mismo espíritu, llenarlos pues de esa fe, de esa confianza, de ese amor, para que no flaquearan en ese momento que iba a ser tan importante. Uh-huh. Y lo vamos a escuchar en la palabra de Dios, que es en Mateo 26, del 36 en adelante. Oración en Getsemaní. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, y comenzó a sentir una tristeza y angustia, y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Regresó junto con sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y por segunda vez volvió a orar. Padre mío, si no es posible, evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo estas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. O sea, este momento también que haya participado Santiago,
yo creo que es prueba de su predilección y amor que le tenía a Jesús. Y otra vez fueron los mismos, Pedro, Santiago y Juan, los que más estuvieron cerca de Jesús en el momento de la oración de Jesús en el huerto. O sea, la confianza que le tenía a estos discípulos, el amor, y también como nosotros, ¿no? Una amistad, y dices, bueno, pues voy a platicar con mi amigo porque me fortalece. Claro. Porque me llena de esperanza. Así que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y los llevaba para sentir esa cercanía, esa compañía, ese deseo de ser consolado en ese momento. Y aquí va a decir algo bien importante Jesús: velen y oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ese consejo que les da a sus discípulos es el consejo que nos los da a todos a través de ellos, de que estemos orando constantemente, de que no dejemos la oración en ningún momento, porque verdaderamente, como dice, el espíritu está pronto a las cosas de Dios. Obviamente si está, pues, ¿cómo te puedo decir? Enseñado, adiestrado, encaminado a las cosas de Dios, porque no todos podemos decir es que mi espíritu está pronto a la palabra de Dios, ¿no? Habrá quienes estén alejados totalmente del Señor, pero lo que nos da el Señor es esa recomendación, porque podemos caer en la tentación. También porque, como dice la Escritura, el diablo está como león rugiente. Sí, está esperando buscando a ver cuándo nos distraemos. Y se devora a los distraídos. Por eso el consejo es muy aplicable para estos momentos. Y también, Chari, pues hablar un poquito de la carta de Santiago. Tenemos la carta de Santiago. Bueno, antes de que pasemos ya nada más rápidamente, me gustaría hacer una última acotación. Pues obviamente Salomé, la madre de estos dos apóstoles, sabía de esa predilección que el Señor tenía por sus hijos, y por eso es que se atreve a pedirle a Jesús que siente uno a su derecha y a su izquierda. Y esto lo tuvimos en el Evangelio hace algunos días, y bueno, pues que Jesús les dice, bueno, pues a ver, ¿acaso se dan cuenta de lo que me están pidiendo? ¿Son capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Y ellos, con ese ímpetu que tenían, siempre dijeron, sí somos capaces. Jesús dice, pues sí, realmente ustedes sí saben, y creo que fue como una confirmación de ese amor que ellos también sentían, ¿no? Pero bueno, pues al final les dice que pues sí beberán de ese cáliz, sobre todo Santiago, que es mártir. Pero que es el Padre quien decidirá quién se sienta a su derecha y a su izquierda. Exactamente, el Padre es el que va a decidir qué lugar tiene cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pero sí les tomó la palabra para que bebieran el cáliz. Y pues murió el apóstol Santiago, fue el primer apóstol martirizado, muere asesinado por el rey Herodes Agripa el 1 de marzo del 41 antes de Cristo. Después de Cristo. Aquí le pusieron, después de Cristo, día en que se celebra la Anunciación, pero el día de él se celebra el 25 de julio. Y mencionar que es el apóstol que se va, la tradición cuenta que se va a España, y allí está incluso Santiago de Compostela, ahí está los restos de Santiago Apóstol. Yo ya tuve la oportunidad, hace poco estuviste por ahí, de estar por ahí, y el camino de Santiago, bueno, hay muchas, yo creo que necesitaríamos un programa de eso, ¿no? De todas las anécdotas del camino de Santiago, pero estar allí en Santiago de Compostela ante los restos del apóstol Santiago, sí es algo muy, muy especial, muy bonito. Y también que es un apóstol que donde había una aparición de la Virgen, estaba Santiago Apóstol, ¿no? O sea, y también ahí ligan mucho la tradición de la Virgen del Pilar con este apóstol. Pero es una gran experiencia poder estar ahí, visitarlo, y sí te fortalece, una fe muy firme. Por eso Dios lo elige, y por eso hablamos hoy de él en este programa, porque fue Eucaristía, con Jesús Eucaristía hasta la muerte. Exacto. ¿No? Entregó su vida por él. Y hablábamos un poco de la carta de Santiago, que se le atribuye precisamente a él, ¿no?
Y pues dentro de la carta de Santiago pues hay cosas hermosísimas que sí podríamos y valdría la pena después hacer como que mencionar algunos pasajes de esta carta, pero de verdad que es un texto corto pero muy bonito, muy bonito. No sé si podamos, si nos da tiempo, porque nos quedan creo que un par de minutos. Un par de minutos, sí. Vamos a leer Santiago 4, la humildad frente a la ambición. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? Ambicionan y no obtienen. Entonces asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. No cesan de luchar y pelearse. No obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Gente infiel. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo o se hace enemigo de Dios, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano: tienes deseos ardientes del Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Aunque Él dé una gracia mayor, por eso dice: Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, pero enfréntense al diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, purifiquen sus corazones. Los que llevan doble vida, reconozcan su miseria y lamentense, que su risa se convertirá en llanto y en tristeza la alegría. Humíllense ante el Señor y Él los engrandecerá. O sea, son palabras de una gran sabiduría, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, todo lo que nos dice el apóstol Santiago en su carta, pues hay que aprovecharla, y este consejo, que es el punto final, es que nos humillemos ante Dios y Él nos va a engrandecer. Exactamente. Y que huyamos del mal y Él se alejará. Acerquémonos a Dios y Él se acercará. Exacto. Entonces, hagamos caso a estos consejos que nos da este apóstol, y también todo lo que vimos en recordar la memoria de Marta, María y Lázaro. También sigamos esos consejos, Chari, para ser unidos y estar unidos cada vez más a Jesús en la Eucaristía. Así es. Pues muchísimas gracias, Doris. Como siempre, un muy lindo programa. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Y bueno, pues primero Dios, aquí estaremos la siguiente semana. Si Dios nos permite. Nos vemos pronto. Hasta luego. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo.